En este video voy a mostrarte específicamente la forma en la cual desarrollo todas las estrategias de contenido, tanto para mí como para mis clientes, para que no solamente puedan vender más, sino también que tengan la oportunidad de posicionarse mejor, tener la identidad humana realmente que están buscando para poder conectar y mejorar su marketing calificado, y en base a eso después en el futuro que el rendimiento o prácticamente el esfuerzo que tengan que generar en lo que son área de ventas sea totalmente equilibrado. Bien, a lo que me refiero es que lo que es en cuanto a su marketing calificado que vayan a generar específicamente sea toda la palanca necesaria que les permite cerrar más y con menor fricción. Bien, y específicamente te voy a explicar todo paso a pasito, cómo funciona todo desde cero, para que prácticamente, como bien te dije, puedas conseguir todo esto anteriormente mencionado. Bien. Antes de que avancemos directamente con el video de lleno, quiero presentarme fundamentalmente. Soy Valentino Carbonenti, soy fundador de Carbonenti Consultancy, una consultora que se encarga de ayudar a marcas personales que ya facturan $5.000 como mínimo a que prácticamente puedan agregar entre $10.000 a $50.000 extras en el proceso de trabajo que llevan con nosotros. Ven, así como hemos trabajado también con Jesús Uday, así como hemos trabajado también directamente con David 12 y un montón de marcas personales más, que si en caso que las quieras revisar lo tenés abajo en nuestra página web, y en caso que prácticamente quieras aprender cómo se hace una estrategia de contenido y que te permita vender más, no solamente cómo crear contenido, sino también más que nada cómo poder crearlo específicamente y cómo armar la estrategia completa para que tengas mejor claridad a la hora de crearlo, y más que nada que tengamos el objetivo principal para todos, que es vender, y también el objetivo principal de una marca personal, que es generar contactos y generar el apalancamiento necesario en la facturación para poder ganar mucho más. Bien, entonces nos vamos de lleno, no te voy a perder más tiempo, y algo que quiero que entiendas bastante, que esta estrategia de contenido tenés que entender algo, que si hoy estás teniendo poca cantidad de leads o de la cantidad de leads que estás generando no es lo que realmente te gustaría tener, déjame decirte que el subir más contenido o arriba del contenido que ya subís, plasmar esta estrategia, déjame servir que no te va a servir. Bien, esta estrategia está totalmente creada para, primero que nada, tomar una decisión en base a datos, específicamente tomar decisiones en base a números reales que tiene tu negocio, no números contaminados o números, por así decirlo, manipulados. Realmente todo esto está creado y específicamente para que lo utilices en base a datos, tanto para que entiendas tu cliente al 100% y que tengas las bases creadas de tu negocio, y para que después el marketing entry point que vayas a utilizar para tu negocio sea mucho menor y sea mucho más simple, y después lo que son en cuanto a phone sales y todo lo demás que tiene que ver en lo que es área de ventas o área comercial sea también mucho más simple. Bien, todo esto que vamos a estar analizando y creando, probablemente vamos a estar 40 minutos, 30 minutos haciendo todo esto, pero realmente quiero que sepas que si vos llegas hasta el final, realmente te vas a llevar el mayor valor posible. Bien, de mi parte voy a hacer todo lo posible también para darte la estrategia de contenido que le ha generado a mis clientes, más de 20 millones también de vistas. En caso que eso también sea alguna de tu interés, también están prácticamente lo que es el apartado de vistas. Bien, y si hablamos de ventas, también tenés todos los casos de éxito dentro de la página web. Bien, así que avanzamos principalmente con esto. ¿Cuál es el paso uno en el cual vas a tener que trabajar, y demasiado, realmente demasiado? Es en conocer tu ICP. Bien, probablemente ya has escuchado en todos lados que se habla de lo que es en cuanto al ICP y demás. Para que entiendas, el ICP es prácticamente tu consumidor o el perfil de tu consumidor ideal. Bien, es prácticamente tu cliente ideal. Bien, ¿qué tenés que hacer y entender? Tanto el perfil estratégico, el demográfico y el psicográfico de tu cliente. Bien, absolutamente todo, conocerlo de 0 a 100, conocer hasta literalmente a la hora que se acuesta a dormir. Bien, es fundamental conocerlo más que nada para poder entender cuál es el tipo de contenido que realmente le interesa a tu cliente y también a tu seguidor ideal, que más abajito lo vamos a estar hablando, pero principalmente es eso, bien, entender y saber cuál es hoy el valor que tiene para tu cliente la información que vos sabés, cuál es el valor que tiene para tu negocio también la información que tenés de tu cliente, y en base a eso hacer y retocar todo lo necesario tanto en marketing y en contenido para prácticamente terminar vendiendo mucho más. Bien, fundamentalmente la información que necesitas para poder conocer a tu cliente al 100% es tanto sacar información que tengas y de todos los lados posibles, ya sea canales de distribución de contenido, ya sea formularios de onboarding, clientes, satisfacción, de lead magnets y demás, y hasta el Calendly que tengas, en caso que uses otra aplicación, lo mismo. También comentarios de contenido, reuniones y chats de venta que tengas con clientes, que esto probablemente sea lo más importante. El lugar donde más contactos sueles tener con tus clientes es medio del Sales Conversion principalmente, o también dentro ya del apartado de ventas. Bien, ya estando dentro de una venta en sí, de una reunión de ventas, ahí es donde más valor hay prácticamente.
Ahí es donde tu cliente te dice sus principales dolores y es fundamental. ¿Qué podés hacer prácticamente? Saber conectar marketing con ventas, saber hacerlo bien de la manera que te permita dar feedback de que prácticamente ventas puedo darle feedback a marketing y saber cómo realmente están trabajando. Bien. Eso sería fundamentalmente. Y después también reuniones, chat grupales o personales con clientes, ya sea reuniones grupales que tengas con tu equipo, reuniones uno a uno, ahí también aparecen todas las dudas y toda la información de tu cliente. Después en cuanto a entrevistas o testimonios de caso de éxito, lo mismo. Y después muchísimas cosas más que puedes utilizar. Ven, ¿cuál es la información que necesitas sacar de todo esto? Hay muchísimas, realmente hay muchísimas, pero yo acá te dejé principalmente algunas para que puedas saber, tanto objetivos personales se dan en el mercado, en caso dependiendo tu cliente, puede ser edad en sí o edad en el mercado. Yo en mi caso, como es B2B, prácticamente utilizo edad en el mercado. La ubicación, situación profesional, problemas y miedos, definición de éxito, motivos de compra, detonante que les actuar, objeciones y todas estas más. Bien, pueden haber más, pueden haber muchas más. Yo prácticamente lo que utilizo y suelo analizar con todos mis clientes suelen ser estos principales o estas principales informaciones. Bien, toda esta data es lo que me permite después, que bueno, tenemos prácticamente todo acá, toda esta data es lo que me permite después poder crear el contenido exacto y también saber cuáles son los ángulos de venta y cuáles son principalmente las ideas de contenido también en sí, los frameworks completos que me permiten tener claridad a la hora de crear contenido. Bien, y también es súper importante tener todo totalmente estructurado de la mejor manera para toda esa información que tenés de tu cliente. Yo, por ejemplo, mía y para uno de mis clientes anteriormente, teníamos casi 1200 páginas en un docs con todas las informaciones de nuestros clientes, tanto de chats, de llamadas de venta y demás. Bien. Así que es fundamental que tengas toda la información completa de tu cliente. Bien, y esta información después tenerla bien armada y bien posicionada para después utilizarla en el contenido en sí, hasta en el marketing mismo, para prácticamente mejorar todos los rendimientos, tanto en ventas, tanto en lead to booked, tanto en generación de leads y demás, completamente todo. Bien, después de esto, como patrón fundamental, obviamente no te olvides de esto porque es lo más importante y es prácticamente el activo más valioso que va a tener tu negocio. Yo ahora te lo expliqué súper por arriba para que el video no se haga súper largo, pero es prácticamente el activo mejor posicionado que tenés que tener en tu negocio. ¿Por qué? Porque las bases de tu negocio terminan siendo tu cliente ideal. Mira, acá en el anterior video lo hablamos principalmente, pero lo que son en cuanto a las bases en sí de tu negocio, termina estando el cliente como principal factor o principal prácticamente ítem de tu negocio. Bien, ya sea a la hora de crear un sistema comercial completo o hasta el mismo negocio, termina siendo lo más importante tu cliente. Bien, así que no lo dejes pasar. Realmente, si tenés que hacer lo mayor posible, hacerlo. Si tenés que hablar con todos tus clientes para que te rellenen un formulario, lo tenés que hacer. Más que nada, te va a tomar varias semanas, no va a ser algo simple, pero después, en cuanto al número y a prácticamente la oportunidad que te puedo generar, es mucho más grande. Es mejor tomarte 2, 3, 4 semanas o un mes completo para poder hacer una de mejor investigación posible a que prácticamente después vayas por el mes 2 por haber hecho una investigación mediocre y después todos los resultados y todo lo que hagas no te termine sirviendo. ¿Bien? Entonces es fundamental ponerle toda la acción y toda la energía a esto. Bien, después pasamos específicamente con seguidor ideal. Bien, seguidor ideal. Bien, seguidor versus cliente. Bien, normalmente en cuanto a números, más que nada, lo que solés atraer con tu contenido, normalmente el 70 al 75% o hasta más, puedes llegar a tener hasta el 80-85% de los seguidores que llegan a tu negocio terminan siendo un seguidor. Bien, no termina siendo tu cliente. Bien, y después en cuanto a tu ICP o la persona que realmente te sigue termina siendo entre el 30 al 25 o hasta como te mencioné el 25, el 20 o hasta el 15%. Bien, específicamente este cliente que te termina siguiendo termina siendo la minoría. Bien, es muy improbable que el 100% o hasta más del 50% de la gente que te siga sea calificada directamente para comprarte. Bien, capaz que calificada igual nos referimos más que nada a una persona que está lista o que puede estar preparada en el menor tiempo posible, con la menor fricción como humanamente sea posible, de terminar comprando. Bien, eso fundamentalmente me refiero a cuando traes personas directamente con tu contenido. Normalmente después los seguidores que vas atrayendo se van convirtiendo en potenciales clientes directos que pueden ser potenciales para comprar tu servicio. En eso va a ir variando y dependiendo del tiempo y cómo lo vayas calificando con tu contenido, con prácticamente
todos los activos que vayas subiendo dentro de tu cuenta de Instagram, todo eso se va a ir prácticamente sumando y va haciendo que distintas personas te vayan viendo de una distinta manera y que eso al final del día o al final del mes o como vos prefieras verlo, te terminen comprando y se terminan convirtiendo en potenciales clientes. Bien, normalmente lo que nosotros buscamos y lo que tenés que buscar con tu contenido es atraer y entender prácticamente también vos cuál es la diferencia entre el seguidor ideal que tenés que atraer y el tipo de cliente que tenés. Bien, cuál es el seguidor ideal que tenés que atraer con tu contenido y después cuál es el tipo de cliente que tenés que cerrar. ¿Qué atrajiste con ese contenido? Bien, si hablamos en lo que es en cuanto a un embudo orgánico, específicamente tenés que entender cuál es el tipo de cliente que vas a hacer que te siga y el tipo de cliente que vas a hacer que te compre. Bien, específicamente también es súper fundamental a la hora de crear contenido, ya sea con sitios directos de venta, por ejemplo, tenés que entender a qué tipo de cliente querés que te compre. Bien, porque cuando estamos hablando más que nada en lo que es en cuanto a venta, no podemos buscar específicamente que todos tus seguidores realmente estén dispuestos a comprarte, porque no va a ser así. Bien, por eso también es súper fundamental entender a tu cliente, bien, completamente. Y que, bueno, también si quieres saber un poquito más de cómo funciona todo eso, te dejo también seguramente abajo de este video también el link para mi anterior video que subí, donde explico más que nada cuáles son los 3 tipos de clientes que llegan a tu negocio, cómo comprenderlos y demás, y específicamente que tengas la oportunidad de crear el mejor contenido posible. Bien, también tenés que entender que no solamente te llegan el seguidor ideal y el seguidor o el cliente, también solés tener distintos clientes o potenciales clientes que van terminando llegando. Bien, aparte de eso, tenés seguidor ideal y ICP, y aparte de ICP y de seguidor ideal, tenés 3 tipos de clientes que pueden llegar a comprarte. Bien. Vos tenés que entenderlo al 100%. Bien, si yo por ahora les muestro este apartado que tenemos en Notion, les explica cuál es la diferencia particular y cuáles son las características de cada uno. Entonces, fundamental también entender cuál es el tipo de seguidor que vos vas a traer con tu contenido y cuál es el ICP específicamente al cual le vas a vender con tu contenido. Bien, no es lo mismo, pero fundamentalmente es lo que más te va a terminar sirviendo. Bien, y también a la hora de que vayas creando contenido, va a ser lo que te va a permitir no solamente crear mejor contenido y atraer a la mayoría de gente calificada, porque quizás los seguidores ideales a los cuales atraes no son por ahora clientes, pero quién sabe en los próximos meses si se terminan convirtiendo en clientes potenciales o no. O sea, la ideal tenés que ver a tus seguidores ideales como un activo a futuro, bien a largo plazo, a mediano a largo plazo, bien, como es prácticamente el contenido en una marca personal, bien, fundamentalmente eso. Así que después pasamos con eso, tenés que entender también cómo es el viaje mental por el que pasa tu cliente, bien, cuál es el espectro comercial o espectro de adquisición fundamentalmente por el que pasa tu cliente antes de llegar a una decisión, ya sea si hay venta o si no existe venta. Bien, consta de 6 pasos completamente, yo te lo demuestro de esta manera para que lo puedas entender y que sea mucho más gráfico, pero tu cliente pasa por una serie de pasos, bien, pasa por el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, bien. Tu cliente no avanza por otro paso o no pasa del 1 al 3 si antes no cumplió el 2. Bien, específicamente tenés que tener la total claridad que a la hora de vos entender cuál es el espectro comercial de tu cliente, cómo realmente es el proceso completo y encargarte de ir mejorándolo y prácticamente teniendo el feedback necesario para saber que lo estés haciendo bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de prácticamente marcas personales cuando lo intentan es que tratan de justamente crear contenido por hacer y lo van viendo y lo van revisando y después que bueno, mi cliente le sumo un par de casos de éxito y después me termina comprando un CTA y listo, compra. Cuando realmente lo que vos tenés que lograr es que prácticamente tu contenido vaya estimulando específicamente este viaje mental por el que pasa tu cliente. Ven, tanto contenido que genere interés, contenido que genere entendimiento de tu servicio y en sí, ven que sea todo junto y todo esté totalmente sistematizado y armado para que todo esto se vaya trabajando con el tiempo y con cada contenido y cada pieza de contenido que subas aporte específicamente a este viaje. Bien, obviamente de este viaje completo no se trabaja todo desde el contenido, normalmente lo que vas a trabajar en el contenido va a ser, bueno, específicamente el paso 1, el paso 2, el paso 3 normalmente y hasta quizás el paso 4. Bien, normalmente todo lo demás ya se trabajan principalmente lo que es en cuanto a procesos pre-call o ya dentro de una llamada o proceso prácticamente de propuesta. Bien, ya pre o llamada de propuesta. Más que nada es donde se suele trabajar los demás pasos. Pero fundamentalmente las etapas son Interest, Understanding, Belief, Desire, Resources y Action. Bien, que prácticamente
¿Qué pasa cuando tu cliente llega a tu negocio, realmente se interesa? Normalmente tu cliente está pasando por un caos, ¿bien? El caos. No sé por qué mi negocio no escala. Por ejemplo, si hablamos de ustedes, no sé por qué mi negocio no escala. Ok. Acá principalmente es la etapa de caos, cuando el cliente está pasando por un problema. Bien, después directamente con el contenido que busco lograr, que el cliente piense, esto me está pasando a mí. Después con el understanding o entendimiento, que mi cliente entienda, ahora entiendo el problema real, o ahora entiendo cómo esta persona trabaja o cómo realmente lleva todo. Después con belief, que sería prácticamente la creencia, lo estaba viendo mal, que rompamos específicamente, que empiecen a creer en nuestro servicio. Después con desire, que empiecen a generar deseo en nuestro servicio, que empiecen a querer operar así directamente. Resources o recursos, quiero que me ayude, que la persona realmente vea y piense, esta persona me tiene que ayudar, y empiece a buscar la forma de pagarte, de hacérselo prioridad, de buscarse el tiempo para poder utilizar este servicio. Y después específicamente pasamos con action, bien, que la persona piense en que necesita ayuda y que prácticamente la ayuda termine siendo vos. Específicamente todo esto se trabaja directamente, tanto como bien te mencioné, estas cuatro principalmente en el contenido donde más se va a trabajar y en lo que es parte de marketing. Y después estas normalmente, tanto Desire, Resources y Action, también se suelen trabajar más que nada lo que son en cuanto a procesos comerciales, tanto pre-call principalmente y después ya el apartado de ventas directamente, ya dentro de la reunión. Bien, eso específicamente. Como bien te dije, vos no podés pasar directamente de uno al otro, más que nada, y también tenés que entender que tu proceso comercial, esto no solamente se aplica para el contenido, se explica para el embudo completo. Bien, y te puede servir bastante para poder estructurar tu embudo completo. No es solamente un embudo agarrar y crear contenido y listo. No es solamente, bueno, subo 3 piezas de contenido, uno que sea de viralidad, otro que sea de crecimiento y el otro que sea de personal. Bien, eso realmente no termina siendo un embudo, termina siendo prácticamente un calendario de contenidos, ¿bien? Y eso realmente no termina aportando a tu negocio. Por eso prácticamente la mayoría de negocios que prueban los anteriores embudos o ya prácticamente es información vieja, porque prácticamente no termina sirviendo, no terminan teniendo un resultado específico. Después se terminan viendo frustrados a mitad de mes cuando no pueden cumplir un objetivo, se terminan desmotivando y prácticamente van pasando de sistemas a sistemas, de embudos a embudos, de contenido a contenido, y no tienen prácticamente la claridad absoluta para poder entender cómo su negocio tiene que trabajar y operar específicamente para romper todos los meses pico de facturación, que en realidad no es lo necesario, pero prácticamente para todos los meses tener constancia de facturación y que no sea un mes en subida y el otro mes sea de bajada, que los clientes se te vayan, que no sepas cómo poder llevar a tus closers ni a tus setters, que no tengas un proceso completo en sí. Bien, y después todo esto obviamente cuando vos tenés el feedback en ventas te permite mejorarlo. Ok, mi cliente específicamente, nuestra tasa de cierre está siendo baja. Ok, vos podés prácticamente ir analizando pieza por pieza y parte por parte de tu embudo completo e ir mejorando todos. Bien, después hay muchísimas formas de poder mejorar tasa de cierre y demás. Esto prácticamente es una parte, es una ayuda. El espectro comercial para tu negocio termina siendo algo que termina ayudando y es algo que se trabaja más que nada, aparte de buscar mejorar los procesos comerciales, de buscar contratar a buenos roles comerciales y demás. Esto es algo que se trabaja y se tiene que trabajar más que nada. Que ahora más abajito te voy a explicar cómo nosotros lo estructuramos completo para poder ir trabajándolo. Bien, pero más que nada, todo esto, por si todavía no entendiste, interés, entendimiento, creencia, deseo, recursos y acción. ¿Bien? Fundamentalmente, todo el paso a paso por el que un cliente pasa antes de comprarte. ¿Bien? Una vez entendido todo esto, vamos específicamente con los formatos de contenido. ¿Bien? Para que entiendas, todo esto se trabaja a partir del viaje psicológico por el que pasa tu cliente. Prácticamente a partir de lo que es en cuanto a las características psicológicas de tu cliente. Bien, que buscamos, o prácticamente las que yo te marqué que se trabajan normalmente en contenido, que yo siempre te recomiendo en cuanto a formatos o pilares de contenido que se tienen que trabajar, prácticamente que con interés, principalmente tu cliente reconozca que tiene un problema. Prácticamente con qué tipo de pilares se suele trabajar, con pilares en el cual se trabajan errores de tu cliente y se rompen creencias. Bien, tanto romper paradigmas. Por ejemplo, todos piensan que el contenido es lo único que te ayuda a vender más, pero en realidad lo que te ayuda a vender es tal, ¿bien? O los errores. Si seguís subiendo contenido de esta manera, vas a hacer que tal, ¿bien? Eso sería prácticamente. Después se entiende por qué ocurre el problema y entiende también cómo funciona nuestro servicio. Ahí también empieza a aparecer específicamente lo que son en cuanto a pilares de sistemas. Bien que se explique
son más que nada contenido donde se explique el cómo, ¿bien? Cómo funciona el paso a paso, cómo es todo por dentro. Y eso también lo puedes utilizar en cuando haces la investigación de tu cliente, más que nada también te permite entender qué tipo de contenido tenés que hacer. Normalmente, por ejemplo, en cuanto al viaje psicológico, te puede llegar a pasar que, no sé, si trabajas, por ejemplo, en B2B, muchos clientes les importa mucho más el cómo antes que prácticamente venderles una promesa en sí, ¿bien? Entonces, quizás mucho más, te conviene hacer mucho más de este contenido dependiendo de tu cliente. Bien, si tu cliente es ese tipo de cliente en el cual le gusta todo, entender todo mucho más, que tiene para él mucho más valor, que le expliquen cómo es cada cosa, antes que le empiezan a hablar de promesas y demás. Si ese es tu cliente, hiciste una investigación concreta y realmente entendiste todo, te puedes subir hasta prácticamente más contenido de sistemas donde explique mucho más el cómo. Bien, eso prácticamente. Después, en cuanto a Belief, está dispuesto a cambiar la forma en que interpreta la realidad. Acá normalmente yo te recomiendo subir contenidos de pilares de romper creencias, de backend, que sea, por ejemplo, mucho más contenidos personales y después sistemas. Bien, contenidos que se hablen mucho más del cómo y después que ir al resultado que propones, que sean contenidos mucho más personales, ya sea hablando, por ejemplo, de alguna enseñanza o de algún aprendizaje propio, algo que entendiste con un cliente y demás. Bien, todas esas cositas específicamente terminan sumando más que nada el proceso completo en sí. Bien, y es lo que te permite a largo plazo también tener una buena estrategia de contenido. Y después prácticamente todo cómo va interconectado y cómo deberías hacer. Normalmente yo ahora te lo pongo prácticamente de forma estandarizada, pero dependiendo de tu cliente va a ser en la forma en la cual lo vas a tener que prácticamente llevar a cabo. Como te dije, dependiendo de tu cliente, si es un cliente que le gusta más el cómo, bueno, más contenido de sistemas. Si es el contenido que le gusta mucho más, que se fijan en cuanto a las promesas, si es un cliente, por así decirlo, más enfocado a eso, lo vas llevando de otras maneras. Ven, pero normalmente el contenido en interés normalmente va adaptado y se busca que se rompan creencias y se hablen de errores. Y también específicamente se busca con este contenido que, que se hable mucho más de soluciones principalmente y después con el understanding, fundamentalmente se hablan o se trabajan prácticamente todos los pilares de contenido, tanto sistemas, romper creencias, errores y backend. Después con belief se trabajan también todos. Y después con desire normalmente se suele trabajar el backend. Bien. Y después en cuanto a los formatos, bien, estos son prácticamente el viaje mental o los espectros, esto sería prácticamente los pilares y esto sería prácticamente los formatos. No confundamos formatos con prácticamente estilo de grabación. Esos prácticamente son formatos de grabación, estos son formatos de contenido. Estos prácticamente cuando hablamos de formato de contenido no hablamos directamente de un estilo de grabación. Esos no son formatos. Formatos son prácticamente la forma en la cual vas a estructurar y crear el contenido, tanto contenidos personales, que sean mucho más propios, mucho más de backend, contenidos de problemas y contenidos que den y muestren tu solución. Bien, eso específicamente. Entonces, ¿estos cómo se llevan? Contenido que generen errores, que hablen de errores, de backend, de romper creencias y sistemas. Normalmente se hablan de soluciones. Contenidos que sean de romper creencias y errores van directamente a los problemas. Y contenidos de backend van mucho más a lo personal. ¿Bien? De esta forma puede ser en la cual lo puedes entender todo y también, como te puse acá, te permite visualizar que cada formato tiene una función psicológica específica. ¿Bien? Todo se trabaja específicamente con una función. ¿Bien? Todo tiene un porqué y un cómo, más que nada, y te lo estoy mostrando acá directamente de cómo trabajarlo. Y volvemos al paso uno, bien, tenés que entender cuál es tu cliente y cuál es el seguidor ideal. Si vos querés buscar convertir más a tu cliente con tu contenido, prácticamente tenés que trabajar todo esto, bien, todo completamente. Y después pasamos directamente con la distribución del contenido. Bien, distribución estratégica del contenido, proporción de contenido según su función dentro del sistema. Prácticamente con este, te voy a mostrar el ejemplo de uno de nuestros clientes, que principalmente lo que nosotros hacíamos es llevar contenido de lo que era en cuanto a problemas. Y esto también yo te recomiendo que lo lleves de forma estandarizada, pero vos después cuando hagas la investigación completa, podés prácticamente hacerlo de esta manera y entender a tu cliente al 100 y entender qué contenido tenés que hacer más, si más de problemas, si más de solución o más de personal. Yo normalmente para mí y para algunos de mis clientes mayormente solemos llevar 70% de contenido, como es acá, en base a problemas, 20% de solución y un 10% de lo que es en cuanto a contenido personal. Bien, te he puesto acá algunos ejemplos, señales que te mantienen barato como diseñador gráfico, convierte a Cloud en tu director creativo, mis victorias como freelancer, un contenido mucho más personal. Bien, directamente estos son los pilares en los cuales vos lo tenés que llevar a cabo principalmente. De forma estandarizada te recomiendo que pruebes esta forma, tanto 70% contenido de problemas, 20% contenido de solución y un 10% contenido personal. Bien.
Específicamente eso. Y esto prácticamente lo que te va a poder permitir también es en cuanto a cómo entender, más que nada para poder llevar tu contenido, tener también esa claridad, más que nada. Muchos, por así decirlo, marcas personales, el principal problema que tienen es más que nada que no saben cómo y cuándo subir el contenido y cómo prácticamente llevarlo para poder prácticamente ver al contenido no tanto como un performance en ventas, sino también más que nada un sistema. Bien, la idea de que vos puedas llevar y distribuir tu contenido de esta manera es que lo veas como un sistema en sí, que sabes que cuando vos subís cierta cantidad de contenido día a día, mes a mes, te trae X cantidad de leads, después te trae X cantidad de agendas, de X cantidad de agendas te permite ofertar cierto porcentaje y de esas ofertas prácticamente se termina cerrando cierto número y después cuando haces la proyección o la retroalimentación completa en la semana o el mes, prácticamente saber en dónde está fallando y qué tenés que mejorar. Por ejemplo, y estoy viendo que mi cliente no suele confiar tanto en mí, ok, entonces puedes prácticamente subir contenido mucho más personal y que sea contenido que prácticamente te permite hacer que conecten mucho más con tu cliente. Bien, eso va a depender en la forma en la cual vos lo vayas llevando y prácticamente entender y tener esa conexión en marketing que te permite saber, marketing y ventas, ¿no? Que te permite saber qué cosas estás haciendo mal. Si vos no entendés qué métricas estás teniendo y después no sabes cómo utilizarla, ¿de qué te sirve que midas todo? Bien, también otra enfermedad que suelen tener muchas marcas personales dentro de la operativa en área comercial es que tienen muchas métricas y no saben cómo utilizarlas. Bien, si no sabes cómo utilizarlas realmente y después aplicarlo en marketing para tener un apalancamiento mucho más grande y que el marketing calificado te permita tener prácticamente, que esto te lo voy a mostrar más que nada para que lo podamos ver. Voy a tener que detener la grabación, pero específicamente cuando tenemos el MQL o el marketing calificado, más que nada, nos permite prácticamente saber cuál es el equilibrio que existe entre ventas y marketing. Normalmente la mayoría de negocios hoy actualmente está así. Bien, este sería el Sales Force prácticamente, que es prácticamente el esfuerzo que haces en ventas. Bien, lo que es en cuanto a su marketing termina siendo demasiado grande y después su sales effort o su esfuerzo en ventas termina siendo mucho menor. Bien, que esto se ve en prácticamente la mayoría de negocios top, normalmente se ve de esta manera. ¿Qué es lo que tenés que buscar vos trabajando todo esto y todo lo que estamos mencionando ahora? El contenido es prácticamente el principal canal que te permite mejorar tu marketing. Marketing no es solamente subir contenido, es saber utilizar la información que tenés de tu cliente y aplicarla directamente en lo que son en los canales directos o estrategias directas con tus potenciales clientes. ¿Bien? La mayoría de negocios se ven de esta manera. Tienen mucho más el marketing calificado trabajado que lo que son en cuanto al esfuerzo en ventas y normalmente por eso es que suelen tener métricas muy variables, facturaciones impredecibles normalmente y lo que tienen que buscar la mayoría de negocios y que esto también te permite trabajarlo es tener el equilibrio tanto en marketing, bien, como en ventas. Bien, tener este equilibrio completo que te permita cerrar mucho más. Bien, y obviamente lo que vos tenés que buscar en cuanto a tu proceso comercial es que tenga la mayor fricción posible como humanamente sea permitida. Bien, siempre lo tenés que buscar más que nada y no armar y no hacer cosas por hacer, sino más que nada también en base a datos. Ok, mi cliente tiene cierta característica en la cual pasa tal cosa. Ok, estamos viendo que el cliente le falta generar deseo o el estado de compra suele llegar muy tarde o el estado de compra no existe. Ok, sí, prácticamente tenés que saber y analizar qué cosas puedes mejorar y qué patrones y qué piezas mover para generar una palanca mucho mayor. Bien. O no solamente eso, también tenés que entender qué necesitas hacer. Si querés facturar más, no es solamente agarrar y subir, aumentar la tasa de cierre. Eso es un proyecto dentro de un negocio que no termina siendo todo el favorable. Bien, ¿por qué? Porque prácticamente cada negocio termina siendo un mundo en sí y que por lo tanto no termina siendo específicamente la métrica indicada para subir. Capaz que te conviene mucho más ofertar mucho más que subir solamente la tasa de cierre. Bien, entonces... Volviendo específicamente a esto, sin irme de las ramas, esto sería prácticamente la distribución del contenido, lo que es en cuanto al armado completo. Y después vamos a lo último, que sería el enemigo de tu cliente. ¿Bien? ¿Cuál es el dolor principal unificado de todos? ¿Bien? De todos los problemas que tiene tu cliente. Tanto cuál es el problema y después cuál es el enemigo, que sería prácticamente como el ángulo de venta principal que tiene tu negocio, que tiene tu cliente y es lo que más termina generando interés. Pero eso obviamente lo tenés que tratar de probar y encontrar y el encontrarlo después te permite tener ese ángulo ganador que cada vez que lo utilizas
prácticamente le va bien a tu contenido, es el que más vende, es el que más leads genera, es el que más agenda, es el que te permite ofertar más y después también prácticamente es el por el cual todos te van a conocer. Si te pongo un ejemplo, por ejemplo, a Ramiro Cubría, que es también un consultor directamente, su principal ángulo de venta o el principal problema es que la mayoría intenta vender, de sus clientes intentan vender con VSL Funnel, ¿bien? Por ejemplo, eso sería un ángulo de venta. Bien, y ese se termina siendo el enemigo completo. Vender con VSL Funnel, lo único que te está haciendo es que quemes a todos tus leads y por lo tanto tus ROAS en anuncios cada vez que lo utilices sea muy bajo. Por ejemplo, ¿no? eh, ese puede llegar a ser el enemigo completo. Por ejemplo, si yo te muestro ahora de lo que es en cuanto a mi cliente, ahora te pongo un ejemplo más que nada que depende mucho del contenido, tiene ingresos variables, falta de métricas, se improvisan cada mes para poder mejorar cada cosa, tienen burnout prácticamente por estar trabajando todo el día, falta de pipeline específico y predecible que te permita vender más que nada con su negocio y prácticamente el enemigo completo, ¿cuál sería? O el ángulo principal, crecimiento sin sistema. Si bien el no tener un sistema no está permitiendo que puedan crecer específicamente. O están creciendo sin saber por qué lo están haciendo. ¿Bien? Específicamente, ese sería el enemigo. Cómo prácticamente entendés a tu cliente al 100% y todo unificado en una sola cosa. Bien que con ese solo ángulo de venta, tu cliente se sienta totalmente identificado y ese que prácticamente sea tu arma en sí. Bien, como sería como si fuera tu pitch, más que nada eso. Bien, así que prácticamente todo esto sería. No es un video largo, son 30 minutos. Sé que seguramente si llegaste hasta acá, todo te aportó al menos un mínimo, te terminó aportando, ya sea que tengas un negocio, ya sea que ayudes a otras personas específicamente a hacer lo mismo. Eh, Eso es prácticamente el fundamental que yo busco con este video, poder aportarles específicamente y que se vean algo. Bien, y también bueno, ya que estamos, si estás específicamente teniendo una marca personal, ya sea que factures entre 5.000 o 10.000 dólares por mes con tu marca personal, ya sea del nicho que seas, principalmente tenemos experiencia con más de 15 nichos trabajados, específicamente en lo que son con cuanto a marcas personales y negocios. En caso que hoy estés buscando poder mejorar tu contenido, tener a alguien que en base a datos sepa qué patrones y qué piezas mover para poder facturar más y cuáles son las palancas necesarias para poder terminar facturando el doble o el triple o aumentando o rompiendo algún pico de facturación y que ganes de forma constante lo que querés ganar y también no solamente eso, sino que tengas las proyecciones específicas mes a mes para saber cuántos vas a facturar si estás buscando específicamente ese objetivo. Realmente te quiero decir que estás en el lugar indicado. Puedes agendar una reunión acá abajo en caso que quieras, si lo necesites, y veas que puedo ser prácticamente el mecanismo mejor posicionado para poder ayudarte. Puedes agendar una reunión acá abajo. Y en caso que quieras prácticamente saber algo más por el estilo, también tenés mi Instagram directamente acá en la página web. Puedes buscarnos directamente. En caso que quieras saber algo, me podés escribir y hasta te puedo dar una mano con eso. Pero específicamente, eso sería. En caso que tengas una marca personal y quieras lograr todo lo que ya te mencioné, puedes agendar una reunión acá abajo o prácticamente escribirme. Yo con gusto te voy a hablar o asesorar más que nada. Y en caso que hoy estés buscando también más información y algún lugar para poder aprender más, me puedes seguir específicamente en mis redes sociales o suscribirte acá en el canal, que subo contenido semanal prácticamente de toda información que sea necesaria para poder escalar a marcas personales. Así que, sin más preámbulos y sin nada más que decirte, nos vamos despidiendo y nos vemos del otro lado del crecimiento. Chau, chau.